I'm sure we're all familiar with this parable. Si tú miras cercanamente, Of the- creo que todo el mundo estamos bien familiarizados con esta parábola. Actually, it's a real experience actually that Jesus had. We're talking about the temptation of Christ in the wilderness. Estamos hablando sobre la tentación de Jesús en el desierto. And first, let me jump to verse 4, Primeramente, déjame y mirar el versículo número 4. and I'll read. And Jesus answered him, Y Jesús le contestó, "It is written, está escrito, that man shall not live by bread alone, que el hombre no solo vivirá de pan, but by every word of God." pero de toda la palabra de Dios. What I want to draw your attention to Lo que yo quiero llamarte la atención a ti es in the part of the scripture where it says, "But by every word of God." parte de la escritura es que dice, pero de cada palabra de Dios. Not some words, No solamente ciertas palabras, but all of God's words. pero todas las palabras de Dios. So it's important and vital to our Christian life, Entonces es importante y es vital para nuestra vida cristiana, in our Christian walk, en nuestro caminar cristiano, that we live by el cual nosotros vivimos and we answer every situation y que nosotros podamos contestar a cualquier situación with every word of God, con todas las palabras de Dios, because that's where faith springs from, porque es de donde viene la fe and this is what brings victory. y es lo que nos trae victoria. Amen. Amén. Okay, so let's go ahead and take a quick look here. In verse 1 of Luke chapter 4, En versículo 1 de Lucas, capítulo 4, versículo 1, I'm going to read the scripture and then we'll kind of point out a couple items there. voy a leer la escritura y luego voy a aclarar ciertas cosas y ciertos puntos. And if you have your Bibles, Y si tienen sus Biblias, it's okay to make notes in your Bible. está bien que hagan notas See en this? sus Biblias. ¿Sí I miren write de it. esa I write all over it. I put stickies in it. I highlight it. Yo le escribo todo en la Biblia y pongo mis papelitos y mis notitas y todo eso. I know people have gone to digital Bibles. I understand technology. Yo sé que muchas personas tienen sus Biblias digitales, yo entiendo la tecnología, But for me, I love to write in it, and I'll tell you why. pero a mí me gusta mucho escribir en la Biblia y te voy a explicar por qué. Because I don't ever want to forget the nuggets that the Holy Spirit breathes into me. Porque nunca quiero que se me olviden esos pequeños piezas que el Espíritu Santo me da. I've come to learn and understand that I can't live this life without the Word of God. He llegado a un tiempo donde entiendo y vivo de que yo sé que no puedo vivir sin la palabra de Dios. Amen. Amén. Okay, so it reads, Then Jesus, I'm reading from the Amplified, by the way. Estoy leyendo sobre la Biblia amplificada. Then Jesus, full of Entonces Jesús, que estaba lleno and controlled by the Holy Spirit, y estaba controlado por medio del Espíritu Santo, returned from the Jordan, regresaba del Jordán and he was led y entonces él fue guiado by the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. First, I would like you to notice in this scripture Me gustaría primeramente que notaras que en la Escritura, that this is how Jesus led his life. que esta es la manera como Jesús vivía su vida, It says he was full of, que estaba lleno and he was controlled by, y que estaba controlado and he was led by y estaba guiado the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. What I'm going to be outlining to you in the book of Luke here Y lo que quiero que te des cuenta aquí is significadamente the exact model of how we are to live our lives. es el modelo exacto de cómo debemos vivir nuestras vidas. Many of us has prayed this prayer, Lord Jesus, make me more like you. Muchos de nosotros hemos orado esta oración que dice, Jesús, por favor, hazme más como tú. In fact, Scripture tells us that we need to conform ourselves De hecho, la palabra de Dios dice que debemos que ser To become conformados y ser hechos into the image. como la Christ. semejanza de Cristo. Amén. So the only way we can reach that De la única manera que podemos nosotros alcanzar eso is if we do what Jesus did. es que si hacemos lo que Jesús hacía. Amen? Amén. So when we see an example of our lives and how we're supposed to conform ourselves, let's do it. Y cuando miramos en un ejemplo de nuestra vida de cómo debemos conformarnos a esa imagen, hay que hacerlo. And you can choose to receive at whatever level you can receive now this word. Y tú puedes escoger de recibir esta palabra a cualquier nivel que tú escojas recibirla. But the first time the Holy Spirit revealed it to me, Pero la primera vez que el Espíritu Santo me lo reveló a mí, I was able to understand it at a certain level of understanding. You know what I mean? yo pude entenderlo a un cierto nivel, ¿sí me entiendes? A un cierto nivel de entendimiento. But as I grew in Christ, Pero mientras yo crecí más en Cristo, as I grew in the word,
Mientras yo crecí más en la palabra, as I became able to understand the word more maturely, así como yo empecé a entender la palabra de Dios más maduramente, I soon realized that it was necessary that I did just as Christ did to have the victory. pronto me di cuenta de que era necesario que yo hiciera las cosas exactamente como las hacía Jesús para poder tener victoria. So we see here in the scripture, I'll read it again. Vamos a mirar esta escritura, lo voy a leer otra vez. Then Jesus Entonces Jesús was full estaba lleno and controlled y controlado by the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo, He returned from the Jordan regresó del Jordán and he was led y él fue guiado by the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. There will be times Va a haber ciertas veces that you are led into tú- situations que by tú the vas a Holy estar Spirit. guiado a ciertas situaciones por medio del Espíritu. And it's not for your harm. Y no es para lastimarte, It's for your good. es para tu bienestar. It's to bring you to a point of maturity. Es para traerte a un punto de madurez. The Word of God says La palabra de Dios dice, that we grow from glory to glory Que and from vamos- victory to victory. de gloria en gloria y de victoria en victoria. See, God wants us to come into the higher things, Mira, Dios quiere que tú vengas a las cosas más altas, into the deeper parts of the Word. en las cosas más profundas de la palabra. Not so that we can just have perfect, wonderful lives, No solamente de que podamos tener una vida perfecta, so that we can help others. pero también para que podamos ayudar a otros, We can minister truth to others. para que podamos ministrar verdad a otros. But we must become students of the Word of God. Pero necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios, Because the Word of God is truth, porque la palabra de Dios es verdad, it's a key, es una llave it unlocks que abre opportunities, las oportunidades, blessing, las bendiciones, deliverance, que trae libertad, callings in your life. llamados en tus vidas, So many things the Word of God will open to you, muchas cosas que la palabra de Dios va a abrir para ti, but you have to open it. pero tienes que abrirla, You need to read it, tienes que leerla and you need to do it. y tienes que hacerla. You know, many times believers get comfortable with the Word of God, Muchas veces los creyentes nos ponemos muy cómodos con la palabra de Dios and then they become familiar with it, y nos ponemos muy familiarizados, but they stop realizing pero nos dejamos de dar cuenta that it is the true key to life. que es la verdad y la llave de la vida. They stop saying the Word. Dejan de ver la palabra. They may meditate on the Word, Quizás pueden ellos que mediten en la palabra, but they stop saying the Word. pero dejan de mirarla. Seen or saying? Saying, Dejan de decir la palabra. amen. Amén. So, first and foremost, what I'd like you to take away this morning is that in verse 1, this is the template for life, and this is how this was Jesus' lifestyle, to be led and full of the Spirit. Lo que quisiera que tú te llevaras esta mañana es de que miraras que en el primer versículo es como Dios era guiado y que Él como Él era controlado y que aprendas esa parte de esta lección. And then we see in verse 4, Miramos en el versículo 4 and I'm going to read that for you. y lo voy a leer para ti. Actually, let me jump up to verse 3. Voy a brincar hacia el número 3. Then the devil said to him, Entonces el diablo le dijo a él, if you are the Son of God, si tú eres el Hijo de Dios, order this stone into a loaf of bread. entonces ordénale una piedra que se convierta en pan. Now, Jesus had been fasting in the wilderness for 40 days and 40 nights. Jesús ya tenía que estaba él ayunando en el desierto por 40 días y 40 noches. And I think it's a little funny that the devil suggested to him to have a loaf of bread. Es un poco gracioso de que el diablo le sugirió a Jesús que hiciera que una piedra se convirtiera en pan. Because if he had the power to create a rock into a loaf of bread, he could have made himself a banquet. Porque entonces Isn't that true? si él pudiera hacer, es algo gracioso, porque si él pudiera hacer una piedra que se convirtiera en pan, entonces él podía hacerse un banquete completo. And so when we go to verse 4, we see how Jesus responded. Entonces cuando vamos al versículo 4, miramos cómo Jesús respondió. Here's another key. Eso es otra llave. When Satan comes to tempt you, try you, or to try to even harass you, Cuando viene Satanás y te quiere tentar o te quiere acosar o te quiere lastimar, you must respond. tú tienes que responder. You must respond. Tienes que responder. Amen. So let's see how Amen. Jesus did it. Vamos a mirar cómo Jesús respondió. And it reads, Dice así. and Jesus replied to him, Y Jesús le respondió, it is written. está escrito. Amen. Amén. And he said, man shall not live Dice, el hombre no solamente and be sustained by y debería ser sostenido on por bread alone, solamente por pan, but by every
pero por cada word and expression of God. palabra y expresión de Dios. Amen. Amén. So we see here that Jesus responded. He didn't try to think it away. Miramos cómo Jesús respondió. Él no trató de pensar lo que He iba a didn't decir. try to ignore the situation. Él no trató de ignorar la situación. Okay, so it's time to get real now, Entonces vamos a empezar a ser reales. because I'm going to share one of my experiences with you. Porque entonces voy a compartir ahorita una de mis experiencias contigo. And I know that if I have these experiences, Y yo sé que si yo tengo estas I'm experiencias, sure you've had these experiences. estoy segura que tú también tienes estas And when we come experiencias. together as a church body, Y cuando nos estamos juntos y nos reunimos como un cuerpo de Cristo, what we're doing lo que estamos haciendo is to learn together, es que estamos aprendiendo grow juntos, together, creciendo to increase juntos, together creciendo más in juntos, wisdom, en in sabiduría, en sabiduría in understanding. y en entendimiento. Amen. Amén. So we see here that Jesus replied, "It is written." Miramos que Jesús dijo y él respondió, está escrito. But also what I'd like you to understand is that he already knew what he was going to say. Pero también lo que quiero que entiendas es que él ya sabía lo que él iba a responder. This is why it's so important for you to be a student of the Word of God. Por eso es que es tan importante que tú seas estudiante de la palabra de Dios. No, I didn't forget. I did say I was going to share one of my stories. No se me olvidó. Yo sé que yo dije que iba a compartir una de mis historias. I'm going to share a personal story. Voy a compartir una historia personal mía. The doctors told me I could never have children, Los doctores me dijeron que yo nunca podía tener hijos. and those thoughts tormented me. Y esos pensamientos me tormentaban. But one day when the Lord was teaching me about how to respond, I was like so mentally tormented. Una vez, cuando el Señor me estaba enseñando cómo responder, yo estaba mentalmente atormentada. I was depressed. Estaba deprimida. I was at the verge of giving up. Estaba ya lista para darme por vencida. Now, my situation was I was oppressed, tormented, had anxiety over, is this ever going to happen? Am I going to be able to have children? I want children. And because of that, I was God suffering in a way God never intended me to suffer. Por ejemplo, esto era mental, era una ansiedad que yo tenía, nunca voy a tener hijos, no voy a tener hijos. Es algo que yo tenía mental y un sufrimiento que yo no debería haber estado pasando. So my situation was that I was depressed over and being tormented by the devil about being barren. But what is your situation? What is the devil whispering to you? What is he oppressing you with? What is he giving you anxiety over? What is your issue? Mi situación era que yo no podía tener hijos y de esa manera el enemigo me atormentaba. Pero ¿cuál es tu situación? ¿De qué manera el enemigo te está oprimiendo? ¿De qué manera el enemigo te está dando ansiedad? ¿De qué manera él te está presionando? ¿Cuál es tu situación? And what the Holy Spirit, now remember, Jesus in verse 1, he was led, he was full, and he was under the control of the Holy Spirit. Acuérdense que en el versículo primero dice que él estaba lleno, estaba guiado por el Espíritu Santo. And in my situation, I got to the point where I was like, Father, speak to me. What do I need to do to be free of this anxiety, oppression, and depression? Y en mi situación llegué a un punto donde yo le decía, Padre, ayúdame, ¿qué tengo que hacer para ser liberada de esta opresión y esta ansiedad que yo tengo y esta opresión? So the Holy Spirit spoke to me, Entonces el Espíritu Santo habló and he led me in the Word, y él me guió hacia la palabra, just like Jesus was led in the así Word. como Jesús fue guiado a la palabra. And I became full of the Word. Entonces yo fui llena de la palabra. So I found scriptures in the Word of God Entonces yo encontré escrituras en la palabra de Dios that had to do with barrenness, que hablaba sobre alguien and que no those podía tener who hijos, God had healed from that, alguien que lo había sanado de eso. what God's promise was regarding being able to have children. ¿Cuál era su promesa que tenía que ver con tener hijos? So, and then the Lord showed me this in Luke chapter 4, how Jesus responded in his time of terrible temptation. Entonces en Lucas 4 él me enseñó cómo Jesús respondió, cómo él respondió en un tiempo de tentación. So the next time the Satan came to me in the middle of the night when I can't do anything about anything, Y otra vez, la siguiente vez cuando vino Satanás en la mitad de a medianoche, cuando no puedo hacer nada, or am I the only person that gets harassed by Satan at night? o soy la única la que sé acosada por Satanás en la medianoche. Do you not have those situations to where you're laying in bed and Satan's talking in your ear, reminding you of whatever it is that you need deliverance from? No te pasa a ti que estás acostado y de repente el enemigo te empieza a hablar a tu oído y recordarte de las cosas de las cuales tú debes de ser liberado. So the next time Satan came to me,
Entonces la siguiente vez que vino Satanás, I pulled out the scriptures. I was prepared for him. I had little cards. yo estaba lista, yo tenía tarjetas con la palabra de Dios. I hadn't 100% learned them all No, because we're no, always learning. siempre estamos aprendiendo, entonces no me lo había aprendido todo, pero tenía mis tarjetas. Amen. So scripture after scripture, I recounted to Satan what the promise was. Entonces, escritura sobre escritura sobre escritura, yo le conté al enemigo lo que la promesa decía en la escritura de Dios. Amen. And I'd like to say that that the Lord totally healed me. Y puedo decirles que el Señor me sanó completamente, He delivered me from all of my fears. me liberó de todos mis miedos. And there's the promise right there. Meredith, stand up and wave your hand. Y ahí está la promesa. Meredith, párate y di hola. Amen. Now, my other daughter, Emily, was Hola. my first daughter that the Lord healed me. He gave me a daughter. Mi otra hija, Emily, que es la primera hija que tuve cuando el Señor me sanó. But isn't it just like the devil to use somebody that you're going for, like the doctor? Pero sí es como el enemigo que vas, o algo como cuando vas con el doctor, To give you another reason why the promise won't work again? para que te den otra promesa más de por qué la promesa no va a servir. After Emily was born, I went back to the doctor, Después que nació Emily, regresé con el doctor. and the doctor said, "This was a fluke. It'll never happen again. You won't have another child." Dijo él, esto fue como un accidente, nunca más volverá a pasar, no vas a tener otro hijo. Well, there's my other one right there. Y aquí está la otra que no. You know, the Lord actually gave me a scripture, Sabes, Dios realmente me dio una escritura and it específica. was about different women in the Bible. The Holy Spirit led me to look up every woman that had ever been barren and healed. Entonces el Señor me guió a mirar y a buscar cada mujer que era estéril en la Biblia y que Dios la sanó. Do you know that everyone kept having children? Y sabían ustedes de que It wasn't a cada una one-time de deal. ellas siguió teniendo hijos, no solamente una vez. But you see, that's why it's important to be a student of the Word. Por eso es importante de ser estudiante de la palabra. In here are all your answers. Aquí están todas tus respuestas. And when you start, so to speak, banking them, like, you know, you put money and jewels and things into that you hold valuable into the bank, Entonces, cuando tú empiezas a agarrar esas escrituras y guardarlas como en el banco, donde pones tus cosas que tienen valor, that's how you want to treat the Word of God. Start banking it into your soul, banking it into your spirit. Amen? así es como debes de tratar la palabra de Dios, empezarla a poner en el banco de tu alma, en el banco de tu espíritu. Amen. Amén. So when Jesus said, "It is written," Entonces, cuando Jesús dijo, está escrito, he already knew what he was going to say él ya sabía lo que le iba a decir, because he had taken the time to put the Word into his heart. porque se había tomado el tiempo He de knew the poner la scripture. palabra de Dios en su corazón, él sabía la escritura. Amen. Amén. So let's take a look also. Let's see. Okay. One of the other things I wanted to mention is that as human beings, we have a soul, a mind, will, and emotion. O sea, otra cosa que les quería mencionar, que como seres humanos tenemos una alma, una mente y tenemos emociones. And the real you is the spirit man Voluntad. that's on the inside of you. Sí, Darga. The real you is your spirit man that lives on the inside Y of la you. persona verdadera es la que está adentro de ti, que es el hombre interno. But because we have so much going on in our thought life or in our soul, Tenemos tantas cosas que están en nuestra mente y en nuestra alma todo el tiempo. it's important for us to be able to tell the difference between, are we using our reason, our emotions, or are we really only allowing the Word to have center place in our life? Entonces tenemos que poner atención si estamos usando nada más nuestra razón, nuestras emociones o estamos dejando que la palabra de Dios entonces guíe nuestros pensamientos. That's why I want you to take with you, "It is written." Say Por it eso again. quiero que lo lleven con ustedes. Because when Está por escrito. you rely on "it is written," Porque cuando tú dependes de está escrito, you're not relying on your reason. no estás tú dependiendo de tu razonamiento. You're not relying on your education. No estás tú dependiendo de tu educación. You're not allowing your flesh No estás dejando que tu carne to dictate truth. que te dicte la verdad. You're not allowing your emotions No estás dejando que tus emociones, to call the shots que ellos son los que se on how encarguen you're going to respond. de cómo vas a responder. You're allowing "it is written" Estás tú diciendo está escrito, to reign in your life. que reine eso en tu vida. Amen. Amén. So let's also take a look, jumping down because we're running out of time. In verse
it was verse 4, verse 8, verse 10, and verse 12 repeatedly that Jesus responded every single time, and he said, "It is written." En estos versículos, por ejemplo, fue el primero, el octavo, el 12, varias veces él respondió lo mismo, respondía, está escrito, esa fue su respuesta. And we see in verse 8, it says, Jesus replied to him, "Get behind me, Satan. Y en versículo 8 él le dijo, Satanás, vete detrás de mí, It is written." está escrito. Amen. Amén. And we see in verse 10, he said, "For it is written." Y en versículo 10 él dice otra vez, porque está escrito. And in verse 12, it says, he replied to him, "The scripture says." Y en el versículo 12 él le volvió a responder, le dijo, la escritura dice. Did you realize that Satan came back to him 3 times? He didn't give up. ¿Te das cuenta que el Satanás regresó con él 3 veces? Él no se daba por vencido. So the first time you resist him, don't be upset when he shows up again. Entonces, cuando él viene otra vez, no te sientas mal cuando él regresa. But you see how Jesus stepped up his responses to them? To Entonces, te Satan? fijas como Jesús empezó a responder de una manera un poquito más agresiva. Jesus first, he said, "It is written." Primero dijo él, está escrito. The second time he says, "It is written, but devil, get lost." Le dijo, la segunda vez le dijo, está escrito, pero le dijo, diablo, piérdete. Amen. And then the third time, he expounded on what the scripture said. Y en la tercera vez él explicó aún todavía más y se expandió en lo que la palabra decía. He said, and Jesus replied to him, "The scripture says, you shall not tempt, try, test, or exceedingly test your Lord." Y en esa vez él le dijo, la palabra dice que no debes tú tentar a tu Dios. I can almost see Jesus going, Hasta yo pienso que él puso su pie en la tierra y dijo, suficiente. and you need to take that same position. Y tú debes de tomar esa posición también. The first time the devil comes to harass you, La primera vez que el enemigo viene, te quiere acosar y te habla en el oído, you might say, "It's written, his peace he's given to me." tú puedes decir, está escrito, la paz él me ha dado mi paz. Satan goes away. Entonces el diablo se va He comes back. y luego regresa "Oh, that COVID's going to get you. y te empieza a asustar y te dice, te vas a enfermar del Did you COVID. hear it got sister so-and-so's uncle's cousin's friend, ¿Te neighbor?" diste cuenta que enfermó a tus amigos, But tus it might get you. parientes, quizás tú eres el siguiente? "Satan, it is written, he has his hedge of protection around me. Y tú dices, Satanás, está escrito y Dios tiene una protección sobre mí. I hide in the secret place of the Most High." Yo me escondo en los secretos del más alto. And Satan, get behind me. Y luego le dices que se vaya para atrás de ti. Satan comes back over here. Y luego se regresa, se va. And he comes back. Y luego regresa otra vez. "Hey, it's not the cousin's friend's neighbor of sister so-and-so. It was your boss's wife." Luego te empieza a decir, mira, la esposa de tu jefe es la que se enfermó, ¿verdad? Y te You empieza a see how hablar he does en el that? oído. Así regresa y como él hace las cosas. What he's trying to do Lo que está tratando de hacer is to get you off of it is written. es que él quiere sacarte de que tú digas, And he's trying to está get you to escrito. agree Y él quiere que tú estés de acuerdo with what he said. con lo que él está diciendo. He calls that an invitation. Y él llama eso una invitación. But we say, Pero nosotros decimos, "It is written, the scripture says, ponemos nuestro pie en el suelo y decimos, la palabra dice, está escrito, 1,000 may fall by my side, que 1000 caerán a un lado de 10,000 mí, on the other side, 10,000 del otro lado, but it shall not come near me." pero no se acercará a mí. Amen. Amén. That is why Es por eso, it's important to know, es importante de the saber scripture. la escritura. bank it in your heart. Bank. Déjale tu corazón, pon en el banco Store de it tu up in your soul. corazón, guárdala en tu alma, Have it ready. tenla lista, Be like Jesus. sé como Jesús, Be full of. está lleno, Be led by sé guiado the power del and poder the Spirit of God. y del Espíritu de Dios. So how did the story end with Jesus? Let's go to verse 13. Vamos a mirar cómo termina la historia de Jesús. Vamos al versículo 13. And I read, "And when the devil had ended Entonces, cuando el diablo terminó, and the complete cycle of temptation, todo el ciclo de tentación contra Jesús, he temporarily, y se fue temporalmente, lo dejó temporalmente. that is, Eso quiere decir stood off from him que se fue por un momento until another more opportune and favorable time. hasta que hubo la siguiente oportunidad que era favorecente para él.
That speaks volumes right there. Eso habla mucho, mucho habla sobre eso. See, Satan will come to you in an interval. Just like Entonces- he tormented Jesus back to back 3 times. Él va a venir contigo intervalmente, así como él tormentó a Jesús una vez y otra vez, contigo también. And when you successfully have resisted him and you have done exactly as Jesus has shown us in his life, Y cuando tú has sido exitoso y has resistido, ha hecho exactamente como la palabra nos enseña que debemos hacer, he'll stand off aside entonces él se va a hacer a un lado and he'll wait. y él se va a esperar. And now he's watching. Y ahora te está viendo, He's listening. está escuchando, What are you saying? qué estás diciendo, Who's saying what to you? qué te están And diciendo. what can he energize? Y él, say that again. Energize Entonces él va a energetizarse in your soul, en tu alma how you respond. para mirar cómo tú respondes. Because sometimes the attack comes from a person, not just from the devil tormenting you at night. Porque a veces los ataques no vienen de Satanás solamente, viene por medio de ciertas personas atacándote. Just like the doctor, Como el doctor, when I shared my testimony of how God healed me, como yo le compartí mi testimonio de cómo Dios a mí me había sanado. he told me it would never happen again. Y me dijo, eso no va a suceder nunca, otra vez. That was Satan using that devil. Y es como Satanás usó a ese doctor. So I went home, Entonces yo me fui a mi casa, and at first I had learned better. Don't say nothing. Ya In the aprendí. fear, don't say anything. yo aprendí a que cuando yo tenía miedo no dijera nada. I needed to find a scripture, Yo encontraba una and escritura. that's when the Holy Spirit led me Y es cuando el Espíritu Santo me guió to study the lives of women who had already been healed from barrenness in the Word. a estudiar la palabra sobre mujeres que habían sido estériles, que Dios las había sanado y habían seguido teniendo hijos. And time after time, they continue to have children. Y una vez y otra vez siguieron ellas teniendo hijos. See, that word settled my heart. Entonces la palabra de Dios descansó It a settled mi my soul. corazón y entró a mi alma. It gave me Me dio the power behind el poder, it is written and De how que- I should respond. está escrito y cómo yo debo de responder. Amen. Amén. So you see, in order to live a powerful, limitless, fearless faith life, Sí, de una manera para que tú vivas una vida que no tiene límite, que no tiene temor. the Word of God must be our first nature, that we turn to it and we say it and we respond with it. La palabra de Dios es la que tiene que ser nuestra primera naturaleza de cómo podemos responder. Because the Word of God is the highest authority in all the universe. Porque la palabra de Dios es la autoridad más alta que existe en todo el universo. So we use the Word of God to respond to any situation that arises, whether it's soul winning, Entonces nosotros usamos la palabra de Dios para responder en cualquier situación que tengamos, Or así si- sea como ganar almas or sickness, o enfermedad or poverty. o pobreza. You know, many people are facing joblessness, Ahorita muchas personas no tienen trabajos, but we can boldly say, pero nosotros podemos decir de una manera muy poderosa, it is written, está escrito, my God mi Dios shall supply va a proveer every need. todas las necesidades. When worrisome symptoms begin to show up, Cuando tú te empiezas a sentir preocupada y tienes esos síntomas de preocupación or you have received a unfavorable report from the doctor, o has recibido algún reporte que no es bueno de parte del doctor, we can boldly rise up and say, nosotros podemos pararnos de una manera poderosa y decir, it is written. está escrito, Scripture says, la escritura dice, the Father has promised. el Padre lo ha prometido, Jesus bore it for me Jesús ya lo pagó por mí, so that I can be healed. para que yo sea sana. With long life, He satisfies me. Con una vida larga, Él me He satisface. shows me His salvation. Él me muestra su salvación. But you see, you got to have the Word of God in you, Pero sí tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón. and you need to have a relationship with Jesus. Y tienes que tener una relación con Jesús. So today, Entonces hoy, if there is someone here si hay alguien aquí or watching online, o que nos está mirando en línea and you have never asked Jesus y nunca le has preguntado a Jesús to be the Lord of your life, que sea tu Dios de tu vida, or you could have possibly at one time been following the Lord, entonces quizás algún tiempo tú seguiste a Jesús but you find yourself in a place where you've grown distant from Him, y te has encontrado en un lugar donde ahorita estás distanciado de Él. I want to pray with you. Quiero orar contigo. Raise your hand right now, Levanta tu mano wherever you are. donde quiera que tú estés. See, this is a celebration time for believers and all the angels in heaven. Ahorita es un tiempo de celebración para todos los creyentes y para los ángeles. And when one person comes into relationship with the Father Y cuando una persona viene a tener una relación con el Padre by receiving His Son,
por medio de recibiendo su Hijo. allowing Jesus to wash away every sin. Entonces Jesús limpia todos tus pecados. All heaven celebrates. Todo el cielo celebra. So raise your hands right where you're at Levanta tu mano donde estás ahorita and pray these words. y ora esto conmigo. Lord Jesus, Jesús, I can't Dios, live this life without you. no puedo vivir esta vida sin ti. I want to live that life of victory. Quiero vivir esa vida victoriosa. Wash me, Lávame, cleanse me, límpiame, heal me, sáname. be the Lord of my life. Sé el Dios de mi vida. I trust you, Father. Yo confío en ti, I Padre. trust your word. Yo confío en tu palabra. I love you. Yo te amo. Be the Lord of my life. Sé el Dios de mi vida. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen. Amén. Welcome to the family of God. Whether this is the first time or you're consecrating your life to the Lord, Bienvenidos a la familia de Dios, ya sea que ha sido tu primera vez que haces esta oración o has consagrado tu vida al Señor. we want to be a part of your journey. Queremos ser parte de tu jornada. We want to pray for you, Queremos orar por ti and we look forward to seeing you y queremos verte on the next service. en nuestro siguiente servicio. Send us a message. Mándanos un mensaje, Let us know how Jesus touched your life. déjanos saber cómo Jesús tocó tu vida. And if you have a prayer Y request, si tú tienes alguna oración que quieres que hagamos send por us a ti, direct message. mándanos un mensaje directo. We want to hear from you. Queremos escuchar de ti. God bless you. Dios te bendiga. We love you. Te amamos. We'll see you next Nos Sunday. veremos pronto. Amen.